En ese barrio antiguo, todos lo conocían, pero nadie lo veía. Siempre estaba sentado en el mismo banco, bajo el mismo árbol viejo, mirando pasar los días como si ya no esperara nada de ellos. Los vecinos lo llamaban el viejo raro. Algunos cambiaban de acera, otros simplemente lo ignoraban, y él no se quejaba, no pedía, no reclamaba atención, solo observaba, hasta que un día, un hombre cansado, agotado de su propia vida, de su trabajo, de sus fracasos, decidió sentarse a su lado, no porque quisiera ayudar, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir caminando. Ese encuentro, que parecía insignificante, terminaría revelando una verdad que el barrio entero había decidido olvidar. Y cuando finalmente comprendieron quién había sido realmente ese anciano, ya era demasiado tarde para pedirle perdón. Si este tipo de historias te tocan el corazón, suscríbete ahora. Aquí compartimos relatos que invitan a detenerse, escuchar y mirar a las personas de otra manera. El anciano llegaba cada mañana al mismo lugar. El banco de madera estaba viejo, con la pintura descascarada y una pata ligeramente torcida. Nadie se sentaba allí, no porque estuviera roto, sino porque estaba demasiado cerca de la esquina donde el barrio parecía haberse detenido en el tiempo. El hombre se sentaba despacio, como si cada movimiento fuera una negociación con su propio cuerpo. Colocaba las manos sobre el bastón, miraba el suelo durante unos segundos y luego alzaba la vista. No observaba a la gente con curiosidad, lo hacía con reconocimiento. Como quien ya ha visto todas esas escenas antes, los niños pasaban corriendo sin mirarlo. Los adultos apuraban el paso. Algunos vecinos bajaban la voz al cruzar frente a él. Ahí está otra vez, decían, siempre solo. Pero nadie se preguntaba por qué. A pocas calles de allí, el otro protagonista de esta historia también caminaba con la cabeza baja. Era un hombre adulto, cansado, no viejo, pero agotado, de esos cansancios que no se quitan durmiendo. Cansado de trabajar sin sentir orgullo, de volver a casa sin ganas de hablar, de preguntarse, en silencio, en qué momento su vida se había vuelto tan pequeña. Había tenido sueños, había tenido planes, pero ahora todo se sentía repetitivo, pesado, sin sentido. Ese día en particular, el cansancio fue más fuerte que la rutina. No volvió directo a casa, no quiso entrar en un bar, no llamó a nadie, simplemente caminó hasta que sus pies lo llevaron frente a ese banco olvidado. El anciano estaba allí. No levantó la mirada al principio, no hizo ningún gesto, no pidió nada. El hombre dudó unos segundos, y luego se sentó. No intercambiaron palabras. El ruido del barrio, los autos lejanos, alguna persiana metálica, el murmullo de una radio antigua, llenó el silencio entre ambos. Y aún así, ese silencio no era incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre cansado no sentía la necesidad de explicar quién era ni qué le había pasado. No tenía que fingir estar bien, no tenía que demostrar nada. El anciano, sin mirarlo, habló por primera vez. Este banco escucha mejor que la gente. La frase cayó suave, pero exacta. El hombre sonrió apenas, sin saber por qué. No lo sabía aún, pero ese banco viejo, ese barrio antiguo y ese anciano olvidado estaban a punto de cambiar algo dentro de él. No con consejos, no con discursos, sino con algo que casi nadie ofrece ya: presencia. Al día siguiente el hombre volvió. No lo planeó, no se dijo a sí mismo que regresaría. Simplemente tomó el mismo camino, y allí estaba otra vez el banco. El anciano ya había llegado antes, siempre llegaba antes. Tenía la misma postura tranquila, las manos apoyadas sobre el bastón, la mirada fija en un punto que no parecía existir, como si observara algo que los demás no podían ver. El hombre se sentó sin saludar. Esta vez,
El anciano sí giró la cabeza. Pensé que no volverías, dijo con voz serena, sin reproche. Yo también, respondió el hombre, casi sorprendido de escucharse hablar. Hubo un silencio corto, no incómodo, un silencio que parecía permitir que las palabras eligieran cuándo salir. ¿Siempre vienes a esta hora?, preguntó el hombre. Desde que dejé de tener a dónde ir, respondió el anciano. Aquí el tiempo pasa más lento. El hombre asintió. Él también sentía que el tiempo se le había vuelto pesado. Antes creía que el cansancio era físico, continuó el anciano. Luego entendí que lo peor es cuando uno se cansa por dentro. El hombre lo miró por primera vez con atención. No parecía un viejo cualquiera. Su ropa era sencilla, pero limpia. Sus manos, aunque temblorosas, mostraban marcas de trabajo. No de descuido, de esfuerzo. ¿Y cómo se descansa por dentro?, preguntó el hombre casi sin darse cuenta. El anciano sonrió levemente. Escuchando, a veces a otros, a veces a uno mismo. Pero casi nadie se detiene lo suficiente. El barrio seguía su ritmo alrededor de ellos. Un vecino pasó sin saludar. Un repartidor dejó cajas en una tienda cercana. Una mujer cerró una ventana con fuerza. Nadie parecía notar que algo importante estaba ocurriendo en ese banco. La gente cree que ya no tengo nada que decir, agregó el anciano. Y tal vez tengan razón, para ellos. El hombre quiso preguntar más, pero algo en el tono del anciano le indicó que no era el momento. ¿Viviste siempre aquí?, preguntó, cambiando de tema. Más tiempo del que el barrio recuerda, respondió él. Lo suficiente como para ver cómo cambian los nombres, pero no los errores. Esa frase quedó suspendida en el aire. El hombre sintió una curiosidad extraña. No era morbo, no era interés por una historia espectacular, era la sensación de que aquel anciano había sido testigo de algo importante, algo que había sido convenientemente olvidado. Mañana tal vez te cuente una cosa, dijo el anciano levantándose con cuidado. Si vuelves. No pidió nada, no prometió nada. Solo se alejó lentamente por la calle angosta, perdiéndose entre fachadas viejas y sombras largas. El hombre se quedó sentado unos minutos más. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa por irse, ni ganas de huir de sus propios pensamientos. Algo estaba empezando, y aunque aún no lo sabía, el barrio antiguo estaba a punto de recordar una historia que había preferido enterrar en silencio. El hombre volvió al tercer día. Esta vez no fue por cansancio, fue por curiosidad. El banco estaba vacío cuando llegó. Durante un instante pensó que el anciano no aparecería. Sintió una leve decepción, como si algo importante se le estuviera escapando. Pero unos minutos después, lo vio venir desde la esquina. Caminaba despacio, apoyándose en el bastón, con la misma calma de siempre. No parecía apurado. No parecía preocupado por llegar tarde. Pensé que no vendrías hoy, dijo el anciano al sentarse. Yo también pensé eso, respondió el hombre. Pero aquí estoy. El anciano asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Durante un rato no hablaron. El ruido del barrio llenó los espacios entre las palabras. Un colectivo pasó dejando una estela de humo. Un perro ladró detrás de una reja. Una persiana metálica se cerró con estruendo. Este barrio no siempre fue así, dijo finalmente el anciano. Antes la gente se conocía, se miraba a los ojos, sabía quién vivía al lado. El hombre lo escuchaba sin interrumpir. Ahora todo pasa rápido, continuó. Nadie quiere cargar con lo que pesa, y la memoria pesa mucho. ¿Qué memoria?, preguntó el hombre con cautela. El anciano lo miró por primera vez directamente a los ojos. La que incomoda. No dijo más. El hombre sintió que había cruzado una línea invisible. Algo dentro de él le decía que aquella conversación no iba a ser ligera, ni fácil, ni cómoda.
Hubo un tiempo en que yo también caminaba apurado, prosiguió el anciano. Tenía responsabilidades, tomaba decisiones. Algunas fueron buenas, otras no tanto. El tono de su voz no era de arrepentimiento exagerado, era de aceptación. Cuando uno se equivoca, agregó, espera que el tiempo lo perdone. Pero el tiempo no perdona nada, solo deja que otros olviden. El hombre frunció el ceño. ¿Y si no olvidan? Entonces inventan otra versión, respondió el anciano sin dudar. Una más cómoda, una donde el culpable ya no importa. El silencio volvió a caer entre ellos. El hombre pensó en su propia vida, en decisiones postergadas, en conversaciones que nunca había tenido, en cosas que había dejado pasar por cansancio. ¿Por qué me cuentas esto a mí?, preguntó finalmente. El anciano bajó la mirada. Porque tú todavía escuchas, dijo, y porque no todos llegan a mi edad con alguien dispuesto a sentarse a su lado sin pedir nada. El hombre sintió un nudo en el pecho. Por primera vez entendió que ese anciano no solo estaba contando recuerdos, estaba midiendo si podía confiarle algo más, algo que el barrio había decidido no recordar, algo que, tal vez, cambiaría la forma en que todos lo veían. El anciano se levantó con esfuerzo. Mañana, dijo, mañana te contaré por qué este banco está justo aquí. Y se fue. El hombre se quedó mirando el lugar vacío. Por primera vez en años, sintió que escuchar no era solo un acto pasivo, era una responsabilidad. Ese día, el anciano llegó más tarde. El hombre ya estaba sentado cuando lo vio aparecer desde el fondo de la calle. Caminaba más despacio que de costumbre. No parecía enfermo, pero sí cargado, como si cada paso trajera consigo algo más que cansancio físico. Hoy casi no vengo, dijo al sentarse. Hay recuerdos que pesan más que los huesos. El hombre no respondió, esperó. El anciano apoyó el bastón contra el banco y observó el árbol frente a ellos, viejo y torcido, con raíces levantando el pavimento. Este banco no está aquí por casualidad, comenzó. Antes había una obra en esta esquina, un edificio grande, importante para el barrio. El hombre recordó vagamente haber escuchado algo. Hacía muchos años, un rumor, una historia inconclusa. Yo trabajaba allí, continuó el anciano. No como obrero, no como vigilante. Tenía otra función, una que implicaba firmar cosas, decidir cosas. El tono seguía siendo calmo, pero había algo distinto. No dramatizaba, no buscaba compasión. Hubo un problema, dijo, uno grave. Personas afectadas, familias enteras. Y cuando llegó el momento de asumir responsabilidades, el barrio eligió callar. El hombre tragó saliva, sin que el anciano lo notara. No todos callaron por miedo, aclaró. Algunos lo hicieron por conveniencia, otros por cansancio, otros porque pensaron que no les correspondía. El anciano giró lentamente la cabeza. Yo también guardé silencio, admitió. Creí que era lo mejor. Creí que el tiempo se encargaría. El hombre sintió un escalofrío. ¿Y no lo hizo?, preguntó. El tiempo no repara, respondió el anciano. Solo cubre. En ese momento una mujer pasó frente a ellos. Miró al anciano. Lo reconoció. Bajó la vista y siguió caminando. El hombre lo notó. Ellos saben, dijo el anciano. No todo, pero lo suficiente como para no querer hablar. ¿Y por qué me lo dices ahora?, preguntó el hombre con un hilo de voz. El anciano lo miró con serenidad. Porque estoy cansado de que mi historia termine en lo que otros decidieron contar, respondió. Y porque tú no perteneces a este acuerdo silencioso. El barrio seguía igual, las fachadas viejas, las persianas a medio cerrar, las mismas calles. Pero para el hombre algo había cambiado. Ya no estaba escuchando a un anciano solitario. Estaba frente a alguien que había sido parte de una historia enterrada. Mañana,
dijo el anciano levantándose. Te contaré lo que pasó después, lo que me costó quedarme aquí, mientras otros siguieron adelante. El hombre lo vio alejarse una vez más. Por primera vez, sintió que no solo estaba acompañando a alguien, estaba a punto de cargar con una verdad que el barrio había decidido no sostener. Al día siguiente, el banco estaba vacío. El hombre llegó a la misma hora de siempre, y por primera vez desde que todo había comenzado, sintió inquietud. Miró a ambos lados de la calle. Observó la esquina. Esperó. Nada. Se sentó igual. Durante varios minutos pensó que tal vez el anciano no vendría más, que había dicho demasiado, que había removido algo que no debía. Cuando ya estaba a punto de levantarse, lo vio aparecer. Caminaba más lento que nunca. El hombre se levantó de inmediato para ayudarlo, pero el anciano levantó una mano deteniéndolo. «Todavía puedo llegar solo», dijo. «No es el cuerpo lo que falla primero». Se sentó con cuidado, respiró despacio, miró el árbol, el banco, la calle. Después de aquello, continuó retomando la historia, nadie quiso volver a mirarme igual. No me expulsaron, no me señalaron. Hicieron algo peor. Me dejaron aquí. El hombre sintió un nudo en el estómago. Seguí viviendo en el barrio, dijo el anciano, caminando por las mismas calles, saludando a las mismas personas, pero ya no era parte de nada. ¿Y por qué no te fuiste?, preguntó el hombre. El anciano tardó en responder. Porque irse habría sido una forma de escapar, dijo finalmente. Y yo ya había escapado una vez, guardando silencio. El hombre bajó la mirada. Pensé que con el tiempo me olvidarían, prosiguió el anciano. Y lo hicieron, pero no como yo esperaba. Me olvidaron como se olvida a un mueble viejo. Sigue ahí, pero ya no importa. Hubo una pausa larga. Lo más duro no fue la soledad, confesó. Fue ver cómo otros siguieron con sus vidas sin cargar con nada. El hombre apretó los puños. ¿Y nunca pensaste en contar todo?, preguntó. Muchas veces, respondió el anciano. Pero cuando uno habla tarde, no siempre es escuchado. Y cuando habla solo, corre el riesgo de que lo llamen loco. El hombre comprendió entonces algo incómodo. El anciano no estaba contando su historia para justificarse. La estaba contando porque sabía que el tiempo se le estaba acabando. No te conté esto para que hagas algo, dijo de pronto. Solo quería que alguien supiera que no todo fue como lo contaron. El hombre lo miró. Pero ahora lo sé, respondió. Y no sé si eso es suficiente. El anciano lo observó con atención. Ahí está el verdadero peso, dijo. Cuando uno escucha una verdad, ya no puede fingir que no existe. El ruido del barrio volvió a envolverlos. Un auto pasó. Una puerta se cerró. Una radio sonó a lo lejos. Todo parecía igual. Pero para el hombre cansado, algo había cambiado definitivamente. Ya no era solo un oyente. Era el único testigo vivo de una historia que el barrio había enterrado. Y por primera vez, entendió que escuchar también podía convertirse en una decisión moral. El anciano no llegó al día siguiente. El banco permaneció vacío durante toda la mañana. El hombre pasó una vez y siguió de largo. Volvió más tarde y se detuvo. Regresó al atardecer y se sentó solo. Por primera vez desde que se conocían, el silencio fue inquietante. Al tercer día, el hombre preguntó en el barrio. Nadie sabía nada, o nadie quería saber. Hace tiempo que está así, dijo una mujer sin mirarlo. A veces viene, a veces no. ¿Vive cerca?, preguntó él. Vivía, respondió otra voz desde una ventana. Ahora, quién sabe. Esa palabra quedó flotando. Vivía. El hombre sintió una urgencia nueva. No era curiosidad, no era culpa. Era la sensación de que algo importante estaba a punto de perderse para siempre. Recorrió las calles cercanas. Preguntó en una tienda, en una farmacia,
en un bar viejo donde el olor a café parecía detenido en el tiempo. Finalmente, un hombre mayor le indicó una dirección con desgano. Al fondo, pasando el pasillo, dijo, «Pero no esperes mucho». La puerta estaba entreabierta. El lugar era pequeño, oscuro, con muebles viejos y paredes cubiertas de fotografías amarillentas. El anciano estaba sentado en una silla baja, el bastón apoyado contra la pared, la respiración corta. «Sabía que vendrías», dijo sin sorpresa. El hombre se acercó despacio. «No fuiste al banco», dijo. «Hoy no podía», respondió el anciano. «Hay días en que el cuerpo avisa antes que la mente». Se hizo un silencio pesado. «No te queda mucho tiempo, ¿verdad?», preguntó el hombre con cuidado. El anciano asintió lentamente. «Nunca nos queda tanto como creemos», respondió. «Pero a algunos se nos nota más». El hombre sintió un nudo profundo en el pecho. «Quiero que sepas algo», continuó el anciano. «No te conté mi historia para que arregles nada. Ya no se arregla. Te la conté porque no quería irme como si nunca hubiera existido». El hombre miró alrededor. Las fotos, los objetos, los rastros de una vida completa reducida a pocas cosas. «No te irás así», dijo, sin pensar. El anciano lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Eso ya no depende de mí», respondió. «Ahora depende de lo que hagas con lo que sabes». El hombre salió de esa casa con el peso de una decisión que no había pedido, pero que ya no podía ignorar. El banco del barrio seguía vacío, y por primera vez entendió que el tiempo, ese que el anciano había esperado durante años, ahora corría en contra. El anciano murió una semana después. No hubo aviso público, no hubo campanas, no hubo palabras, solo un comentario breve que recorrió el barrio como un susurro incómodo. «El viejo del banco ya no está». Algunos lo dijeron con indiferencia, otros con alivio, casi nadie con tristeza. El hombre se enteró por casualidad, sintió el golpe seco, directo, sin dramatismo. No lloró en ese momento, no pudo. La tristeza llegó más tarde, en capas, como todo lo que pesa de verdad. Esa misma tarde volvió al banco. El lugar estaba vacío, más vacío que nunca. El árbol seguía allí, el banco también, pero algo esencial había desaparecido. Durante días, el hombre no dijo nada. Siguió con su vida. Fue al trabajo. Volvió a casa. Respondió mensajes. Cumplió horarios. Pero llevaba la historia consigo, hasta que un día ocurrió algo que rompió el acuerdo silencioso del barrio. Una obra fue anunciada en la esquina. Una remodelación. Una placa conmemorativa. El nombre que apareció en el anuncio fue el del anciano. El hombre reconoció de inmediato el apellido. La reacción fue inmediata. Debe ser un error. Ese viejo no hizo nada importante. Siempre estuvo ahí, sin aportar, pero la verdad no necesitó gritar. Los documentos comenzaron a aparecer, los registros olvidados, las decisiones firmadas décadas atrás, las consecuencias que otros habían evitado asumir. El barrio entendió, poco a poco, que aquel anciano no había sido un espectador, había sido quien sostuvo una decisión difícil, quien cargó con una culpa compartida, quien pagó con su nombre, mientras otros siguieron adelante. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El hombre habló. No lo hizo en una reunión, no lo hizo en redes, no lo hizo buscando justicia tardía. Lo hizo simplemente contando lo que había escuchado, sin exagerar, sin adornar, sin venganza. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Ya no era cómodo, ya no protegía a nadie. Las miradas bajaron, las palabras se hicieron escasas, porque el barrio comprendió algo demasiado tarde. No habían ignorado a un anciano cualquiera. Habían ignorado a alguien que había cargado con lo que ellos no quisieron sostener. El banco volvió a llenarse, no de gente, de memoria.
Y el hombre, sentado allí una vez más, entendió que algunas verdades no llegan para reparar, sino para que no se repita el olvido. El banco nunca volvió a ser el mismo, no porque lo arreglaran, no porque le pusieran una placa nueva, sino porque ahora alguien se detenía allí. El hombre siguió yendo, no todos los días, no siempre a la misma hora, a veces solo se sentaba unos minutos, otras permanecía más tiempo, observando el barrio como había aprendido a hacerlo. Ya no miraba con prisa, ni con cansancio, miraba con atención. Comprendió que el anciano no le había dejado una misión grandiosa, no le había pedido justicia pública, no le había encargado cambiar a nadie, le había dejado algo más difícil, la responsabilidad de no repetir el olvido. El barrio siguió con su vida, como siempre. Las calles se llenaron, los negocios abrieron y cerraron, las personas envejecieron, pero algo había cambiado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ahora, cuando alguien veía a otro sentado solo, lo miraba 2 veces. El hombre entendió entonces que el legado del anciano no estaba en su pasado, sino en lo que despertó en quien lo escuchó. No fue una historia para reparar el ayer, fue una advertencia silenciosa para el mañana, porque hay vidas que no hacen ruido, historias que no se imponen, personas que no se defienden, y solo cuando ya no están, descubrimos cuánto pesaban. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo pensar en alguien que pasa desapercibido, en una voz que nadie escucha, o en un silencio que pesa más de lo que parece, te invito a suscribirte a Voces del Legado. Aquí contamos historias que no buscan impresionar, sino recordar lo esencial. Y si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela. Tal vez llegue a alguien antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar.